Saludos, soy el ingeniero Pedro Morales, autor de Tecnocracia México. Y como vemos, este es el segundo video sobre pues lo que es prácticamente un curso de física, y esta es la segunda unidad en la que vamos a ver vectores. Tenemos los siguientes conceptos. Las cantidades utilizadas en el estudio de la física se clasifican según sus características en dos tipos: las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que están compuestas de su propia cantidad, es decir, su número de cantidad y la unidad de medida. Ejemplos: 5 kilogramos, 25 grados centígrados, 800 metros cuadrados y 1700 milímetros, donde vemos que 5, en el caso de 5 kilogramos, 5 es el número de la cantidad y kg es la unidad de medida. En las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que están compuestas del número de la cantidad, la unidad de medida, la dirección y el sentido en que actúan. Se representan además en forma gráfica por líneas tipo flecha denominadas vectores. Ejemplo: 35 kilómetros noroeste, 65 grados, donde 35 es el número de la cantidad, km, que son los kilómetros, es la unidad de medida, y los 65 grados aunado al noroeste es la dirección. Y como vemos, se representa en forma gráfica, como se aparece abajo en la esquina inferior, en un plano cartesiano. La flecha, que es el vector, nos indica hacia dónde está dirigido con sus respectivos grados, y ahí tenemos también cuánto es la cantidad y su unidad, que son los 35 kilómetros. Vectores en plano cartesiano. Bueno, los vectores, aquí podemos ver que está representado por una flecha, el vector, en el plano cartesiano XY, donde X es la línea horizontal y Y el eje vertical. Tenemos que en este caso que el vector está representado con la letra B, V mayúscula, y tenemos que el vector tiene dos componentes, Bx y By. Tenemos que el vector, que las cantidades vectoriales están representadas por el sentido, una magnitud, la dirección, que son los grados prácticamente, y un punto de aplicación, que es de donde surge el vector, que usualmente se le llama la cola del vector. Perdón, sería el punto de origen. La forma triángulo del rectángulo es lo que surge a raíz de trazar una línea vertical ortogonal al eje de las X, en este caso, pero es prácticamente crear un tipo triángulo rectángulo con el vector y los ejes verticales y ejes horizontales existentes, donde B es la magnitud del vector Bx, Vx es la componente horizontal y Vy es la componente vertical. Alfa es la dirección del vector. Y tenemos la ecuación pitagórica para resolver la cantidad del vector, en este caso, que es equivalente a la raíz cuadrada de la componente horizontal del vector más al cuadrado más el vector vertical al cuadrado.
Esto es prácticamente la fórmula de Pitágoras de los triángulos rectángulos. Y alfa está definida por la tangente inversa de la división del vector vertical entre el vector horizontal. Métodos para determinación de vectores. Tenemos varios métodos de determinación de vectores. En primer lugar tenemos el método gráfico, que es la suma geométrica de vectores. En realidad son solo dos tipos de métodos y el método gráfico se divide en algunos que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos que el método gráfico es la suma geométrica de vectores. Para realizar dicha suma gráfica de dos vectores utilizamos el método del paralelogramo. Para ello trazamos en el extremo del vector P una paralela al vector Q y viceversa. Ambas paralelas y los dos vectores determinan un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo, que contiene al punto de origen de ambos vectores, determina el vector suma, que es la resultante. Continuando con los métodos gráficos, tenemos dos vectores. La fuerza 1, representada por el vector, por un vector, y la fuerza 2 por un vector horizontal. La fuerza 1 representada por un vector en diagonal. Al parecer lo tenemos con dirección noreste. Y alfa es el ángulo que se crea a raíz de esto, del vértice de estos dos, o de la conjunción de estos dos vectores. Tenemos el método de cola a punta o del triángulo, donde la resultante es igual a la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2, o sea, el vector 1 más el vector 2, es igual al vector 3 o la fuerza 3 en este caso. Lo que hacemos para realizar el método de cola a punta es trazar un vector primero. En este caso utilizamos el segundo, F2, porque ya estaba en la forma horizontal, estaba en el eje X en 0 grados, y posteriormente en la punta del vector F2 añadimos la punta, la cola, perdón, del vector F1 o del vector 1. De esta forma, por eso va traslapándose la cola a la punta, por eso es la cola del vector 1 o en su caso del vector 2 a la punta del vector 1 o en su caso, como en este caso, del vector 2. Y el vector resultante es F3 en este caso. Y es la sumatoria, como dijimos, de los dos vectores. Y el método del paralelogramo es más bien un método gráfico, que es prácticamente hacer dos líneas paralelas a los vectores, donde F1 y F2 no se mueven, sino que simplemente se traza una paralela a cada uno, que nos va a formar un paralelogramo, de allí su nombre. Y vemos que surgen dos ángulos, el ángulo beta, que es el ángulo que forma el vector resultante, que es la sumatoria en este caso de F1 y F2, y un ángulo con el eje de las X con respecto a la línea paralela del vector F1 en este caso.